Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la salud mental del cuidador. La salud mental del cuidador hace referencia al estado de bienestar psicológico de la persona que asume la responsabilidad continua del cuidado de un familiar o paciente que sea dependiente para su funcionamiento diario. En este caso, cuando hablamos de la salud mental del cuidador, pues estamos hablando de esa persona que se dedica a cuidar a otra persona necesitada de ello. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo, consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, además de tener la capacidad para hacer contribuciones en la comunidad. Esto nos da a nosotros la medida de que un cuidador debe de poseer estas condiciones para poder hablar de que tiene las capacidades suficientes, tanto cognitivas, emocionales, para poder afrontar el cuidado de otra persona. Si nosotros nos vamos un poco al concepto de cuidador, pues estamos hablando que es aquella persona que brinda apoyo continuo a otra, que presenta algún grado de dependencia física, cognitiva o emocional, ya sea por una enfermedad crónica o por discapacidad o envejecimiento. La literatura científica nos señala que el rol del cuidador implica la interacción constante entre las demandas del paciente y los recursos personales del cuidador. Asimismo, tenemos que también tener presente qué es el cuidado, ¿no? El cuidado como una acción que se concreta a partir de las relaciones entre los seres vivos. Decimos una frase que todos cuidan y son cuidados a la vez, ¿no? El cuidado es una de las acciones o actividades que está presente en la vida de todos los seres, no solamente en la vida de los humanos. Por lo tanto, esto es concebido como una acción de ayudar, apoyar al otro individuo, ¿no? Asimismo, existen dos tipos de cuidadores, el cuidador formal y el cuidador informal. Cuando hablamos del cuidador formal, pues es aquel profesional que se encuentra capacitado, ya sea enfermero o enfermera, y que tiene las competencias necesarias para poder llevar a cabo un cuidado de calidad. Pero que además recibe una remuneración económica por el acto de cuidar. Cuando hablamos de un cuidador informal, pues nosotros nos estaríamos refiriendo a aquel familiar, ¿no?, cercano o no, que cuida a una persona que requiere esta actividad, ¿no? Generalmente, y hemos visto a través del tiempo,
que los cuidadores informales tienen o guardan un perfil específico dentro de la familia o la sociedad. Vemos que un cuidador informal generalmente está basado en una mujer de edad media que es familiar directo del afectado, ya sea la pareja, la madre, la hija. En pocos casos, pues es el padre o el hijo, una persona muy voluntariosa que trata de compaginar el cuidado de su familiar con sus responsabilidades ordinarias y cree que esta será una situación llevadera y posee ciertas características para poder ayudar, sobre todo las características del sentido humano para poder ayudar a otra persona, ¿no? De ahí que el rol del cuidador pues es un conjunto, está dado por un conjunto de funciones, responsabilidades y tareas que asume una persona para atender de manera continua las necesidades físicas y emocionales y sociales de un individuo en situación de dependencia. Cierto es que la salud mental del cuidador es muy importante para el desarrollo de la actividad que realiza, ¿no? Refiriéndose a la salud mental del cuidador al estado de bienestar psicológico, emocional, social de la persona que asume de manera continua la responsabilidad del cuidado de un individuo dependiente. Desde un enfoque teórico, pues este concepto se vincula estrechamente con el modelo del proceso del estrés del cuidador, algo que a veces es inevitable poder nosotros llevar a cabo de manera armónica. Entonces, esta situación eh, es, es algo que debemos de siempre tener en cuenta para prevenirlo. El cuidador tiene ciertas condiciones que pueden estar alrededor de ello. Dentro de esas condiciones que puede afectar su funcionamiento tenemos la carga emocional, ¿no? La carga emocional vista como un conjunto de reacciones psicológicas y emocionales que experimenta una persona al asumir la responsabilidad del cuidado del individuo dependiente y que muchas veces esto no es visto desde fuera, sino que la vive el cuidador y generalmente sin apoyo de otra persona. Por ejemplo, tenemos un familiar que cuida a una persona con una enfermedad crónica neurodegenerativa y tiene sentimientos de culpa, a veces por eh, no concebir de que no tiene el tiempo necesario para poderlo atender y esto va generando cierto nivel de angustia y se convierte precisamente en lo que llamamos la carga emocional del cuidador. Otro de los problemas que puede aquejar al cuidador es el estrés crónico, ¿no? El estrés crónico, que es una respuesta psicológica o fisiológica persistente que surge cuando una persona se enfrenta, pues, de manera prolongada a las demandas del cuidado. Los cuidadores están expuestos a niveles elevados de estrés crónico debido a la continuidad del cuidado, a esa alta responsabilidad emocional y muchas veces a la falta de descanso. ¿Por qué? Porque no tienen apoyos ni familiares ni de otra índole, para poder continuar con esta situación. Esto pues va generando ciertos signos de cómo puede ser la fatiga, los trastornos del sueño, que deterioran las condiciones del cuidador.
También puede aparecer en el cuidador la ansiedad, ¿no? La ansiedad como un estado persistente de preocupación, tensión emocional y activación fisiológica que experimenta la persona encargada del cuidado continuo de un individuo dependiente. La evidencia científica ha demostrado que los cuidadores presentan niveles significativamente más altos de ansiedad en comparación con la población en general, y muchas veces esto está ligado incluso al sentimiento de minusvalía que empieza a presentar el cuidador, o de impotencia ante situaciones que a veces no puede resolver, que no cuenta con las herramientas para poderlo llevar a cabo, y que sin embargo pues lo tiene que hacer y darle una solución, ¿no? También dentro de, lo, de las cosas que puede padecer un cuidador es la depresión. La depresión como un conjunto de síntomas afectivos y cognitivos, así como conductuales, que pueden desarrollarse como consecuencia de la exposición prolongada a las demandas del cuidado de una persona dependiente, ¿no? La evidencia científica indica que los cuidadores presentan una prevalencia significativamente mayor de síntomas depresivos. En estudios que se han realizado, sobre todo estudios longitudinales, han demostrado que factores como la duración del cuidado, el alto nivel de dependencia del paciente, la falta de apoyo social, el escaso de tiempo y los recursos económicos aceleran esta situación de depresión en el cuidador, y por lo tanto afecta el cuidado de la persona demandante de él, ¿no? Otra situación, y que es muy preocupante porque es lo que a veces llega al límite de que una persona pueda seguir cuidando, e incluso que puede finalmente llegar a un síndrome que he llamado el síndrome del cuidador, es el agotamiento emocional del cuidador, ¿no? Aquí se expresa a través de un estado de fatiga psicológica profunda que surge como consecuencia de la exposición prolongada a demandas emocionales intensas asociadas al cuidado continuo de esa persona dependiente, ¿no? El agotamiento emocional es frecuente en cuidadores, especialmente en aquellos que brindan cuidados prolongados sin descanso adecuado ni apoyo social suficiente. En la práctica, el agotamiento emocional del cuidador puede manifestarse mediante sentimientos de vacío emocional, a veces irritabilidad, desmotivación y dificultad para poder establecer vínculos afectivos, ¿no? La persona se siente tan agobiada, tan agotada emocionalmente, que le cuesta trabajo, ahora sí que tener vínculos con otras personas, y sobre todo esto se ve mucho más expresado en los familiares más cercanos al cuidador, empezar a entender que ellos podían ayudarle, y sin embargo no tienen la voluntad de apoyar, ¿no? Entonces se siente desprotegida, se siente abandonada el cuidador, y esto puede incluso repercutir en el cuidado que le da a la persona dependiente. De ahí que todos estos aspectos de lo que he estado hablando hasta este momento pueden desencadenar algo que le llamamos síndrome del cuidador, que es un conjunto de manifestaciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales
que aparecen como consecuencia del ejercicio prolongado e intenso del rol del cuidado, especialmente cuando no existe recurso adecuado de apoyo, o sea, no cuenta con apoyo familiar, no cuenta con otras o con tiempos para realizar otras actividades diferentes al cuidado, buscando autocuidarse y a veces también dado por no contar con las capacidades necesarias. Entonces, este síndrome se caracteriza por síntomas como ya los que estaba hablando, que es el agotamiento emocional, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, las alteraciones del sueño, la fatiga crónica y, por consecuencia, la disminución en la calidad de vida. Los estudios han demostrado, sobre todo en cuidadores informales, que pueden presentar una alta prevalencia de este síndrome. ¿Qué nosotros recomendamos, qué nosotros debemos de hacer ante un síndrome del cuidador? Pues tener en cuenta primeramente cuáles son los factores de riesgo de este síndrome del cuidador, ¿no? Dentro de esos factores de riesgo, que bueno, para hablar de factores de riesgo decimos que nos referimos a todas aquellas condiciones personales, sociales y contextuales que aumentan la probabilidad de que el cuidador desarrolle un deterioro significativo en su salud mental, ¿no? Desde una perspectiva teórica, estos factores se explican a través de un modelo que se llama, o lo nombran los autores, modelo del proceso de estrés del cuidador, el cual este modelo señala que la interacción entre estresores primarios, que es la demanda del cuidado, y estresores secundarios, que es el impacto en la vida personal y social, esto incrementa la vulnerabilidad a padecer este síndrome del cuidador. Como decía, dentro de los principales factores de riesgos identificados se encuentra la duración prolongada del cuidado, especialmente cuando el paciente presenta un alto grado de dependencia física o cognitiva. La falta de apoyo emocional es también otra situación que afecta y que es un factor de riesgo enorme para que un cuidador desarrolle un síndrome. El escaso acceso a servicios de salud, la ausencia de formación en el rol del cuidador, porque generalmente en la sociedad, en la familia, cuida a una persona que no tiene la expertise ni la preparación para hacerlo. Entonces, ¿a qué debemos nosotros de acudir? Pues debemos de acudir precisamente a atender y visualizar de cerca cuáles son los factores protectores ante el síndrome del cuidador, ¿no? Los factores protectores nos referimos a aquellos recursos personales, sociales y contextuales que disminuyen la probabilidad de que el cuidador experimente un deterioro significativo en la salud mental física. Estos factores se explican a partir del modelo de afrontamiento y resiliencia. Recordemos que nosotros, como seres humanos, a veces desarrollamos recursos de afrontamiento que son todas aquellas herramientas que vamos creando para poder enfrentar una situación determinada. Y la resiliencia, pues es precisamente esa capacidad que tenemos de enfrentar los problemas y salir fortalecidos de ello. Esto sostiene
que la presencia de recursos adecuados pues permite al cuidador manejar de forma más eficaz la demanda del cuidado, reduciendo el impacto del estrés prolongado que te puede llevar a tal síndrome. ¿Cuál es el impacto del síndrome del cuidador? Bueno, el impacto del síndrome del cuidador lo vamos a ver desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista familiar. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a las alteraciones somáticas y fisiológicas, cuando hablamos del punto de vista físico, que experimenta la persona cuidadora como resultado del ejercicio prolongado e intenso del rol. Entonces, cuando nosotros decimos que el impacto desde el punto de vista físico indica que los cuidadores presentan una mayor prevalencia, por ejemplo, de fatiga crónica, de trastornos musculoesqueléticos, de alteraciones del sueño, de problemas gastrointestinales y de enfermedades cardiovasculares. El impacto físico del cuidador puede observarse, por ejemplo, en cuidadores de familiares que deben movilizar constantemente a personas con dependencia física, lo que genera pues dolores lumbares y articulares, asimismo la falta de rendimiento diario y la calidad de vida. Estas manifestaciones no solo deterioran la salud del cuidador, sino también pueden comprometer la continuidad del cuidado. Cuando hablamos del impacto psicológico nos estamos refiriendo a las alteraciones emocionales y cognitivas que presenta el cuidador. Puede presentar con mayor prevalencia la ansiedad, la depresión, el agotamiento emocional, la irritabilidad, sentimientos de culpa y la desesperanza. El impacto psicológico de este síndrome puede manifestarse en un cuidador o familiar que experimenta tristeza persistente, irritabilidad, pérdida del interés por actividades que antes resultaban gratificantes para él y que ahora no le encuentra sentido. Este cuidador puede presentar sentimientos ambivalentes hacia la persona cuidada, acompañados de culpa y frustración, lo que puede afectar su autoestima y su equilibrio emocional. Ahora, cuando nosotros nos referimos al impacto social del síndrome del cuidador, pues son las consecuencias que el ejercicio prolongado del rol del cuidado tiene sobre las relaciones interpersonales, la participación social y el desempeño del rol social de este cuidador. El impacto puede observarse en cuidadores y familiares que abandonan actividades laborales, académicas y recreativas para dedicarse exclusivamente al cuidado del paciente. Y obviamente esto trae consecuencias fatales, ¿no? Desde el punto de vista del impacto familiar, pues son las alteraciones en el ejercicio prolongado del cuidado que genera dinámica, en la dinámica, las relaciones y el funcionamiento del sistema familiar disruptiva, ¿no? El impacto pues puede observarse, por ejemplo, en familias donde una sola persona asume la mayor parte del cuidado, por ejemplo, de un adulto con dependencia, y esta situación puede provocar discusiones frecuentes, reproches y una ruptura en la cohesión familiar. Cuando nosotros hablamos de todas estas cosas que pueden estar ocurriendo en el cuidador, tenemos que pensar entonces en el autocuidado del cuidador, que es un conjunto de prácticas, conductas y estrategias orientadas a preservar la salud física y emocional de la persona que desempeña el rol del cuidado. Y una de las principales cosas que debe de tener la persona
en su autocuidado es el descanso y sueño. Es muy importante que la persona tenga un descanso en el tiempo y en calidad requerido, así como un sueño. ¿Por qué? Porque de empezar a aparecer insomnios y sueños fragmentados, esto pues va a llevar a una fatiga diurna. Entonces, cuando la persona logra descansar y logra dormir, pues obviamente esto le va a dar un mayor rendimiento en el cuidado que otorga. También otro elemento muy importante es la alimentación del cuidador. Está basado en los componentes fundamentales, como un componente fundamental del autocuidado y del mantenimiento de la salud integral. La evidencia científica ha demostrado que con frecuencia hábitos alimentarios inadecuados pues lleva a trastornos en el estado físico y en el estado emocional. Cuando hay una práctica de alimentación saludable, puede observarse que el cuidador pues obviamente responde con mayor eficacia al cuidado que otorga, y esto pues se manifiesta en la calidad de ese cuidado. Por eso mantener una alimentación correcta con el alimento adecuado y en los tiempos adecuados pues es importante. La actividad física, como en la mayoría de los casos, es también algo muy importante. La práctica regular de actividad física se asocia con una disminución significativa del estrés, la ansiedad y síntomas depresivos. Hay estudios que indican que el ejercicio contribuye a la liberación de endorfinas, y esto obviamente va a mejorar la calidad del sueño y fortalece el sistema cardiovascular. Además, fortalece el sistema inmunológico, lo que va incluso a evitar que la persona enferme, ¿no? Otra de las cosas es el apoyo social. El apoyo social es cuando se cuenta con un adecuado apoyo de las personas que están alrededor y que comparten contigo esa responsabilidad, o con el cuidador esa responsabilidad, ¿no? Cuando existe el apoyo social, puede observarse cuando un cuidador familiar comparte estas responsabilidades y, por ejemplo, tiene sus tiempos de descanso porque otra persona cubre el cuidado, y esto fortalece obviamente la salud mental del cuidador. Entonces, también se puede recurrir el cuidador a terapias psicológicas que van a ayudar finalmente a afrontar toda esta situación de ansiedad, depresión, estrés crónico y agotamiento emocional. Y algo muy importante que nosotros como personal de la salud debemos de buscar, debemos de propiciar, y el cuidador debe buscar, es la educación del cuidador en el contexto de la salud mental. La evidencia científica demuestra que los programas de educación dirigidos a cuidadores tienen un impacto positivo en la reducción del estrés, la ansiedad, la depresión y la sobrecarga emocional. La educación puede implementarse mediante talleres, sesiones psicoeducativas, programas comunitarios o intervenciones interdisciplinarias en los servicios de salud, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho a que también el cuidador aprenda lo que es el manejo del tiempo, ¿no? El cuidador debe darse tiempo para seguir con actividades que tenía anteriormente, como eran reuniones con amigos y toda esta serie de situaciones que van a ayudar para poder hacer la prevención en el contexto de salud mental. Y bueno, como conclusión, tenemos que el análisis de la salud mental del cuidador permite concluir que el rol del cuidado constituye un factor de alta vulnerabilidad psicológica, especialmente cuando se ejerce de manera prolongada, sin apoyo suficiente y en contexto de alta demanda emocional. Muchas gracias por la atención y espero que esto le haya servido
para llevar un mejor rol. Gracias. Gobierno de México.